Hola, hola, noche lluviosa, noche fría, pero noche especial para darnos calorcito humano en estos encuentros que siempre hacemos con ustedes y que por supuesto buscan un propósito y tienen un sentido. Les damos un saludo súper especial. Qué rico que ya nos empezamos a unir, qué rico que ya nos empezamos a encontrar y qué bueno que estemos haciendo por aquí algo que vamos a necesitar muy constantemente, y es crear esa masa crítica que es tan necesaria para que vayamos llegándole a mucha más gente y para que vayamos multiplicando toda esta información. Hoy elegimos un tema muy bonito, muy especial, y ese tema se llama volver a creer, volver a creer. Y esto sí que es importante en momentos en que la humanidad pareciera estar en medio de una nebulosa, cuando a veces vemos que hay oscuridad realmente en nuestro planeta y se refleja a través de lo que está ocurriendo, las guerras, las cantidades de rompimientos entre los seres humanos, las polarizaciones, tantas cosas que nos llevan, por supuesto, a que nos vayamos perdiendo en un mundo de discusiones a veces completamente inútiles y que no ayudan para nada a construir el camino que hemos decidido buscar. Así que volver a creer significa partir de una cosa absolutamente clara. Ojo, volver a creer no significa ser ingenuos. Y ese es el primer casi que mandamiento que damos en este encuentro. No ser ingenuos. A veces por querer pecar de optimistas no vemos la realidad de lo que realmente está ocurriendo, y eso hace que realmente nos apartemos de lo que en verdad representa la misión que nos lleva a estar en un contacto mucho mayor y en una frecuencia mucho más alta, que a su vez nos permita empezar a creer asiduamente y poner, digamos que en práctica, lo que estamos creyendo realmente. Una cosa es creer, pero otra cosa es poner en práctica lo que creemos. Cuando ponemos en práctica lo que creemos, entonces ya empieza a generarse un movimiento muy especial, no solo en nuestro interior, sino en nuestro entorno, y el entorno empieza a llenarse de cosas absolutamente mágicas y que a veces pareciera que no fueran suficientes, y que por supuesto nos llevan a que nos quedemos a veces patinando en pequeñas discusiones. Ojo, nuestros pensamientos no tienen límites, no tienen límites. Como no tienen límite el sitio desde donde nos ven. Ahí veo que nos están saludando desde Tampa, y sé que hay mucha gente que se conecta desde muchos cielos, así que un saludo para todos ustedes. Además, después compartimos todo esto y le sigue llegando a mucha más gente, porque se han convertido en multiplicadores bien interesantes con este tipo de encuentros. Así que lo bonito de eso es esto, que somos una comunidad, que somos, como lo dice William Fernando, una tribu en la que nos encontramos en muchos puntos en común, pero también tenemos el derecho a encontrar que, por supuesto, tenemos visiones distintas de muchas cosas, y esa es la riqueza de un encuentro como estos. Entonces, si decimos los pensamientos no tienen límites, eso significa que podemos ser absolutamente espontáneos al momento de manifestar esos pensamientos y esas creencias. Ser espontáneo significa no limitarse por experiencias pasadas. A veces dejamos de creer por experiencias que nos ocurrieron. Es muy común la historia de quienes tuvieron una decepción amorosa y dicen: no, ya, no quiero volver a saber de nadie, no quiero volverme a enamorar, no quiero que me hagan daño, no quiero volver a repetir esta experiencia, no quiero sentir esta tristeza tan profunda que me generaron, no quiero volver a manejar esta tusa tan compleja que tuve que manejar. Y muchas veces dejamos de apreciar muchas cosas que realmente están a nuestra disposición y que nos están diciendo: estamos esperando por ti. Alguien hoy está esperando por ti. Y no solamente en el aspecto físico, emocional. Me encanta cómo se ven los relámpagos por allá, ¿no? Qué maravilla. Entonces, ojo, porque es que no es simplemente en el aspecto emocional.
alguien está esperando por ti para que des lo mejor de ti, alguien está esperando que tú compartas el mayor de tus talentos, alguien está esperando que tú le compartas un consejo, alguien está esperando a lo mejor a que le des tu compañía, alguien está esperando a que en esa compañía también encuentres puntos en común, alguien me está esperando en Orlando y por allá iremos alguna vez, alguien está siempre disfrutando de tus conceptos y de tus aportes, porque eso te permite avanzar en un momento en el que mucha más gente necesita esos puntos nodales de apoyo. Es decir, alguien allá afuera está recibiendo este patrón frecuencial que en este momento estamos emitiendo y que nos permite disfrutar de cada instante, de cada instante. Yo les quiero contar una historia, tal vez algunos vieron ese live hace mucho tiempo que hice con Ramiro Agudelo, y ese live se llamaba La Empresa de la Vida, La Empresa de la Vida. Y yo recuerdo que cuando le pregunté a Ramiro, un gran amigo, le dije, hombre Ramiro, vale la pena disfrutar el instante de cada instante. Y yo le preguntaba, ¿cuáles han sido tus mejores instantes? Y miren la respuesta, me dice, Alejo, mis mejores instantes fueron cuando me quebré. Ay, yo decía, pero ¿cómo es posible que me digas eso? ¿Cómo me vas a decir que tus mejores instantes fueron cuando te quebraste? Si es que, por supuesto, no está en una angustia tremenda en un momento como eso, supongo, ¿no? Y me dice, no, fueron mis mejores instantes porque me llevaron otra vez a reinventarme, a levantarme todos los días con un aliciente, a levantarme todos los días con un reto, a levantarme con un propósito porque sabía que tenía que seguir criando a mis hijos, a levantarme porque sabía que podía reponerme de esta y crear otra cosa completamente distinta a la que estaba haciendo, a levantarme porque tenía que enriquecerme con nuevas visiones y nuevas miradas del mundo, a levantarme porque simplemente había un motivo. Entonces, fíjense cómo en un momento determinado, cuando aprendemos a disfrutar de los instantes, definitivamente dejamos los conflictos atrás y sobre todo dejamos atrás las pequeñas discusiones del ego. Ojo que eso es muy importante. El ego, ya lo dijimos alguna vez, es necesario. No significa que el ego sea malo siempre, no. Significa que si vamos notando que el ego está creciendo, pues en la misma medida o un poco más arriba tiene que ir también creciendo nuestro nivel de conciencia, porque eso implica que necesitamos vibrar en frecuencias mucho más altas. Cuando decimos volver a creer, no solamente estamos refiriéndonos a nosotros mismos, que por supuesto es importante y es el gran inicio y lo necesitamos, y por eso hoy en la invitación te decía, te necesitamos, porque tu presencia en algo como esto, tu posibilidad de creer va a hacer que el otro se contagie, entonces va a decir, también yo puedo permitirle al otro que llegue a niveles de creencias superiores y así volvamos a soñar entre todos con esa justa humanidad, con esa humanidad alegre, contenta, que nos permita de verdad vivir sin esas pequeñas discusiones del ego y empezar a aceptar otras posturas, pero no como competencia, sino más bien, alguien lo decía, como compartencia, como la posibilidad de entregar algo porque nos nace y porque estamos dispuestos también a recibir lo que ese alguien está dispuesto a compartir para nosotros. Así que es muy bello porque cuando somos conscientes de que esto nos está ocurriendo, cada uno empieza a aceptar otras posturas, a renunciar a etiquetar y a las etiquetas que nos colocaron. Esas etiquetas suelen ser demasiado peligrosas, muy complejas, porque muchas veces en las etiquetas se están castrando muchas de las destrezas, de los dones, de los talentos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes no vivió algo semejante como que a uno de los hermanitos le decían, no, usted se calla que usted no sabe cantar, en cambio su hermanito o su hermanita sí? Y resulta que con el tiempo se fueron dando cuenta de que esta otra en realidad tenía voz, pero que se la guardó porque alguien le dijo, tú no sabes cantar. Y cuando uno señala a alguien con el índice, este es el dedo de la mente, es el mundo de las ideas y de los pensamientos, y por eso es muy importante que cuando digas tú tal cosa, sepas que estás generando probablemente una memoria en ese ser que está
dispuesto a recibir en ese momento toda la información necesaria, pero además que la está grabando en su subconsciente. Así que tenemos una responsabilidad infinitamente mayor a lo que nosotros creemos, y ese alguien posiblemente está esperando que tú le digas: eres una gran persona, eres alguien que realmente puede aportar, te admiro por tu inteligencia, te admiro por tu presencia, te admiro por tu compromiso, estoy seguro de que vas a salir adelante, estoy convencido de que tú eres capaz. Y de esa manera estamos generando gente triunfadora, estamos generando gente que está acumulando en su subconsciente una serie de órdenes que están creándose allí en ese baúl de los recuerdos, y que en un momento determinado, cuando haya una exigencia mayor, van a salir a flote y van a decir: siquiera alguien me dijo que yo podía hacerlo. Y a veces nos damos cuenta de que cuando estamos pasando esa noche oscura del alma, alguien nos había dicho alguna expresión alentadora, y en ese momento sale a flote y nos dice: sí, es verdad, soy capaz, yo puedo. Alguien me había inculcado eso, y entonces el subconsciente te dice: ¿recuerdas cuando alguien te dijo esto y esto? Entonces ahí empiezan a ocurrir los verdaderos milagros. Ojo a esto, para volver a creer es muy importante no pedirle a Dios que lo haga, más bien reconocer en nosotros la propia divinidad. Es decir, cuando nos reconocemos hijos de Dios, o copia, o tal vez creaciones, iba a decir criaturas, pero en realidad también criaturas y criaturas de el de arriba, de ese ser perfecto, pues entonces reconocemos esa divinidad en nosotros y sabemos que estamos en disposición de hacerlo. Y por eso, para volver a creer, es muy importante que reconozcas tu propia divinidad y le digas no a la negatividad. Esto es fundamental, fundamental. Dile no a la negatividad. Acuérdense que menos por menos da más. Decirle no a la negatividad nos permite entrar en la afirmación, y posiblemente nos lleva a que evitemos la crítica como expresión de nuestro lenguaje. Miren, uno cree que no, pero ¿cuál es el centro de la expresión verbal? Ustedes ya muchos son expertos en los 7 códigos de la energía. He tenido unas sorpresas maravillosas con gente que me está escribiendo por estos días con los 7 códigos. Y a mí eso me encanta, porque es que significa que valió la pena haber escrito ese workbook, valió la pena haber hecho todo ese trabajo, valió la pena de verdad conectarnos de esa manera. Y entonces, miren lo que ocurre cuando identificamos que el centro de la creatividad es el 5º centro. Es el de la garganta, es el de la tiroides, también es el de los pulmones, es el de la articulación temporomandibular. Y por eso a veces, cuando no expresamos, cuando no manifestamos, esa articulación temporomandibular se resiente y empezamos a bruxar. Pero además de eso, aquí está el tallo cerebral, y muchos de los problemas del no volver a creer están allí anclados en ese tallo cerebral y nos perturban, y al momento de dormir simplemente no podemos conciliar el sueño. Pensemos en esto, y esto es un caso real. A mí me encanta contarles estas historias, que siempre les digo son de pacientes que aceptan que compartamos esta información, porque dicen: si esto le ha de ayudar a otros, pues ¿por qué no lo voy a compartir? Este era un paciente, créanme que siempre que lo escuché, siempre estaba criticando. Siempre, desde que llegaba, se quejaba porque en la portería había tenido un problema, es que esta gente no sirve, es que el taxista que me trajo es increíble cómo son de vagos, todo lo estaba criticando. De hecho, si entraba al consultorio y veía una cosita mal puesta, él mismo la corría para un ladito. Es decir, era una de esas personas absolutamente encasilladas, pero siempre con su mente crítica y destructiva. Nunca le escuché decir una expresión amable en referencia a alguien que allá afuera estuviera. Y resulta que este hombre un día me dice: Alejo, necesito que me veas porque tengo una sensación extraña en mi lengua. Cuando él me dijo eso telefónicamente, yo le dije: claro, vente y te abrimos un espacio. Logramos hacerlo, y yo más o menos me iba sospechando que iba a pasar. La verdad es que sospeché que tenía alguna afta o alguna pequeña llaguita que llamamos,
Pero resulta que cuando lo vi no me cupo la menor duda de que era un cáncer de la lengua, un cáncer de la lengua. Ojo con eso, porque es que eso suena a historia ficticia, pero vuelvo y les digo, es completamente real y a veces no significa que no podamos ser críticos alguna vez en la vida. Por supuesto, somos seres humanos, pero no nos gastemos la vida en la crítica, porque entonces ese órgano, o mejor, ese centro de energía, ese chakra, se va a manifestar. Si todo el tiempo estoy activando mi quinto centro, pero no para la creatividad y para destacar las virtudes nuestras y de los otros, pues entonces estoy generando esa fricción y esa fricción finalmente termina siendo un nudo en la garganta, en este caso en la cavidad oral, que es la zona por donde me estoy expresando hacia los otros, y este paciente termina siendo un cáncer de lengua. Eso es terrible porque, bueno, generalmente les tienen que amputar una buena parte de ese trozo comprometido, hacer quimio, hacer radio, y a veces es demasiado complejo, y yo creo que es una de las cosas más difíciles de manejar, porque realmente allí se esconden muchas de esas actitudes frente a la vida. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esto de criticar por edificar? ¿Qué tal si vamos sumando en esa masa crítica? ¿Qué tal si todas estas personas que nos vamos uniendo aquí y que le enviamos a otro para que se conecte y todas esas cosas están sumando, y empezamos a darnos cuenta que en verdad se puede? Muy importante en nuestro ser. Y esa cosa tan importante significa que cada uno de nosotros tiene que ser consciente del movimiento energético que hay en este momento en el planeta y en nosotros. Quisiera que alguien me contara si me están escuchando bien, porque me entró una llamada en ese momento y no sé si se perdió la señal, pero bueno, yo creo que aquí estamos. El caso es que entonces les decía, cuando empezamos realmente a edificar, a construir, realmente estamos generando algo muy, muy significativo. Perfecto, gracias a ustedes por decirme que sí se escucha. Y entonces fíjense que en ese momento, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que le tenemos que decir no a la negatividad y que tenemos que empezar a construir, empezamos a darnos cuenta, como les decía, que es necesario que esa nube oscura que está pasando a través del planeta hace algún tiempo, es decir, ese patrón de oscuridad, ese patrón en el que cada uno de nosotros de alguna manera resulta involucrado, pues es necesario que lo empecemos a modificar. Existe una cosa que Ken Keyes llamaba la masa crítica, y es esa posibilidad de que cuando cierto número de la población, que realmente es un número pequeño, logra crear una actitud y por supuesto un compartir de sus imágenes, de sus ideas, de sus pensamientos en positivo, empezamos a desplazar esa nube y esa nube se empieza a correr. Yo a veces juego mucho con las nubes, ¿no? Y les digo, bueno, se van a empezar a retirar, o cuando necesitamos que lloviera, yo decía, vamos a hacer aquí una posibilidad de... Y créanme, llovía, eso es muy especial, pero es muy bonito, porque sabemos que cuando muchas energías se unen, cuando muchas mentes se unen, cuando muchos pensamientos positivos se unen, realmente estamos logrando que eso ocurra. Así que pasemos de una vez del deseo a la voluntad y a la actitud, para que entendamos de una vez por todas que todo parte de nuestros pensamientos, y que por tanto volver a creer depende de que, como estemos pensando, así vamos a hacer. Eso era lo que nos decía nada más y nada menos que el Maestro Jesús. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, nos damos cuenta también que no hay nada más poderoso, como decía Víctor Hugo, que una idea a la que le ha llegado su hora. Miren, yo me sorprendí en estos días leyendo en la prensa cómo dos de las más grandes startups en nuestro país surgieron aquí, de unos muchachos con ideas en las que creyeron, de unos muchachos que le metieron empeño, de unos muchachos que supieron que era la fe del carbonero, como lo decía un profe, un director técnico de Selecciones Colombia juveniles anteriormente, y este profe siempre decía, la fe del carbonero es capaz de hacer muchísimas cosas maravillosas. Y miren, entonces todo esto que está ocurriendo nos puede llevar a entender que de verdad tenemos que dejarnos llevar por nuestros sueños, pero creyendo en esos sueños.
les voy a contar también otra historia. Hace algunos años atrás, un día yo me levanté pensando, yo quiero hacer charlas para EPM. Y no sé por qué, pero me enamoré de EPM y sentía ese EPM que todos los paisas llevamos dentro y que por eso estamos tan felices de volver a ver que se está recuperando y que va avanzando. Y yo decía, yo quiero hacer charlas allá, alguna vez voy a hacerlas. No me van a creer, esa misma semana me llamó una compañera que trabajaba allá como directora médica. Yo ni siquiera sabía, no nos veíamos desde lo que nos habíamos graduado, y me dice, Alejo, me contaron que tú estás haciendo unas charlas y me gustaría tenerte como invitado. Y yo dije, pues qué rico, ¿qué es esta maravilla? Yo mientras tanto pensaba, Dios mío, esto es definitivamente absolutamente poderoso. Pero miren con la que me sale, es que quisiéramos que hicieras esa charla, creo que era como un 6 de diciembre, cuando es el día en que hacemos la fiesta de la empresa para nosotros. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me van a poner a dictar una charla el día de la fiesta? Pues yo decía, bueno, me puse a pensar y dije, está bien, acepto, pero entonces primero yo doy mi charla y luego ya se van de rumba, porque si estaban de rumba primero, pues ¿quién iba a querer venir a una charla? Eso hubiera sido muy difícil, muy complejo. Pues miren, para ese día, esta mujer invitó a su jefe mayor, y estábamos reunidos en esa sede, yo creo que unas tal vez 200 personas, y el hombre llegó excusándose de entrada. Me dijo, Alejo, yo quiero decirte que debo salir a los 5 minutos, simplemente vine a presentarte porque tengo otros asuntos por resolver. Era un tipo digamos que de un estatus muy importante y seguramente que lo estaban esperando por allá en muchas reuniones o cosas. Y le dije, no se preocupe, doctor, claro, es por supuesto su tiempo y por supuesto, aprovechelo, ¿no? Yo empiezo mi charla, que por cierto la empecé con guitarra en mano, cosa que no era muy acostumbrada. Canté una canción que me permitió quebrar el hielo y de alguna romper el hielo y de alguna forma conectarme mucho más con los que estaban allí. Yo me había averiguado unos chismes, ustedes saben que yo soy muy chismoso, y me sabía 2 o 3 nombres de quienes iban a asistir. Ni siquiera conocía quiénes eran los dueños de esos nombres, pero dije, díganme 3 aspectos importantes de 3 personas muy particulares. Ah, no, una, Rosa, que siempre llega cantando y empieza cantando como tal cosa. Y yo, bueno, me grabé eso. Cuando empecé la charla dije, Rosa, qué linda es. Apuesto que aquí hay una Rosa que canta, ¿no? Entonces todo el mundo se murió de la risa, la miró a ella y ahí empezó una charla muy divertida. Pero cuando yo me percaté, este hombre que se iba a los 5 minutos, habían pasado 15 minutos, pues yo me paré enfrente del doctor, tranquilo, puede retirarse, no se preocupe. No, continúa, por favor, continúa. Yo voy a ver cómo resuelvo, no sé qué. Y se quedó y pasaba media hora y pasaron las 2 horas completas que duró mi charla y ahí estuvo presente todo el tiempo. Pero lo bonito de eso no fue esta actitud de presencia de este hombre, sino que al final él se acerca a mi compañero y dice, yo quiero que cites a Alejandro para la próxima semana en la oficina, quiero proponerle algo. Y ese algo resultó en cerca de, yo creo que por ahí 40 charlas que yo dicté para EPM en ese momento, pero fíjense la importancia, insisto, de dejarse llevar por sus sueños, creyendo en sus sueños. Recuerden que el que cree, crea, y eso es fundamental, y por eso es tan importante que nosotros vayamos construyendo unas imágenes de abundancia, imágenes de fortuna, imágenes que nos permitan a nosotros saber que ya no hay tiempo de cultivar la pobreza, es el momento de la cultura de la abundancia y es el momento en que nosotros nos convirtamos en guionistas, en directores, en productores de nuestra propia imagen y de nuestra propia existencia. Cuando nosotros estamos con ese poder de convencimiento, con esa capacidad de transmitir esas ganas que tenemos, eso que es que si no lo entregamos nos vamos a explotar, estoy que me canto, estoy que me hablo, estoy que digo, estoy que... Sí, cuando estamos en esa actitud, por supuesto que el otro está dispuesto a recibirte y es allí donde empiezan a desarrollarse los mejores escenarios y los mejores recuadros de esa película de la cual nosotros somos coautores. Entonces, todo está aquí ahora, como un niño.
Ustedes ven que un niño se la goza en el momento oportuno, en este instante, está gozando. Fíjense, en estos días me fue un bebecito, pues es un niño pequeño, 4 añitos tiene. Y es que fue muy bonito porque la mamá me decía, mira el dolor que tiene en la piernita y no sé qué, y se quejaba del dolor en la piernita, pero en un momento determinado yo le saqué un juguete que me regaló una de mis pacientes, por cierto, porque todos los niños gozan con ese juguete, pero gozan más los papás que los niños. Entonces yo saco el juguete, él empieza a jugar e inmediatamente yo veo sus ojitos de sorpresa. Y obviamente el dolor desaparece todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque su conciencia está en el aquí y en el ahora, y en ese momento el aquí y el ahora representa el juguetico que yo le puse para que él se divirtiera mientras yo hacía mis brujerías en la consulta. Y de esa manera entonces fíjense que cuando entendemos que todo está aquí y ahora, eso también nos permite volver a creer. Volver a creer vuelve a ser sintonizarnos en esa frecuencia adecuada donde definitivamente el espíritu está en nosotros y realmente está ocurriendo una cosa fundamental. Fíjense que cuando nos sintonizamos, y yo le digo a muchos pacientes que lo que estamos haciendo es sintonizar la emisora en el dial correcto, y es verdad, porque cuando estamos enfermos emitimos frecuencias que son inadecuadas para nosotros, y entonces es como cuando sintonizamos la emisora en el dial en un número que no es el exacto y la emisora suena gangoso. Estar enfermos es estar sonando gangosos, y entonces cuando movemos la perillita, o por lo menos en los radios anteriores o el dial o lo que sea, y lo logramos poner en el numerito exacto, en ese momento empezamos a sonar bien y empezamos a interpretar esa melodía que nos corresponde y empezamos a disponernos a conectarnos con cada uno de nosotros y darnos cuenta de que allí empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Así que primero nos conectamos, nos disponemos y luego nos sintonizamos para que empiece esa actitud de apertura que no permite el desaliento ni los impedimentos. Es decir, que cada uno sabe que en sí y en cada uno de nosotros está la posibilidad infinita de seguir avanzando. A ver, dice Doc, así me pasó este fin de semana que pasó, fui a pasear a Medellín y no me dolió nada. Y en mi casa me duele todo, vivo en Cali. Qué maravilla, eso es fantástico, fíjate, estás cambiando tu entorno, estás cambiando tus pensamientos, estás cambiando, ojo, las frecuencias con las que también estás resonando en tu entorno, y por eso es muy importante que te apropies de esos entornos saludables, pero que tú seas multiplicador de eso que encontraste en el entorno. Es tu responsabilidad y a lo mejor significa, es necesario que lleves esa vibración que encontraste en Medellín a tu Cali, para que en ese Cali alguien más se beneficie de esa nueva frecuencia con la que llegaste. Fíjense cómo todos estamos de alguna forma unidos, estamos vinculados, estamos creando redes continuamente, y es allí donde podemos de verdad, cuando volvemos a creer, soñar despiertos. Así empezó las Intergéticas, ¿sabían? Nos reunimos un grupo de 5 colegas inicialmente donde de verdad nos sentábamos era a soñar, y decíamos que eran los sueños de un soñador soñando, ¿no? Y entonces soñamos con que a lo mejor era posible tener una visión de síntesis que nos ayudara en nuestra visión convencional de la medicina con otras visiones no tan convencionales, o lo que diríamos las visiones complementarias, y entonces nos conectamos con la sabiduría de la medicina tradicional china, de la Ayurveda, de las medicinas homeopáticas, de las medicinas vibracionales, de la auriculoterapia, de la auriculomedicina, en fin, de una serie de visiones que definitivamente soñamos que era posible recolectar, y fue ahí donde se creó la Sintergética. Es esa visión de síntesis, y miren, hoy hemos educado y formado cerca de 3.000 colegas en 18 países del mundo y por supuesto en el nuestro, y fíjense la importancia que tenía de verdad soñar despiertos. Por supuesto, nos encontramos obstáculos en el camino, pero cada obstáculo en sí trae su solución, y entonces cuando empezamos a entender esto, realmente empezamos a hacernos partícipes de esa importancia que tiene esto que
nos está ocurriendo. Nada ni nadie debe perturbarte y por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A ver, yo leo este mensaje: doctor, a mí me duele todo el invierno y ahora es primavera, sube la temperatura y mi alma vuelve a vivir, disfrutar, y quiere decir que ahora estoy en presente y en invierno estoy, me imagino que en pasado fue lo que quisiste decir. Pues no, es que el invierno lo vives tú en tu interior y la primavera la vives tú en tu interior. Alguien decía, Facundo Cabral, que los domingos tengan la luminosa categoría, que todos los días, tengan la luminosa categoría del domingo y que todos los días sean primavera. Realmente tú puedes hacer tu primavera interior, porque en esa primavera interior tú puedes empezar a recrear a través de recuerdos, de imágenes que tú evocas en un momento determinado o que construyes, porque recuerda, eres el guionista, el productor y el realizador de esta película que llamamos tu vida, y esa vida tuya está esperando porque simplemente ya no busques excusas, no busques culpables. Miren, a veces cuando alguien se empeña en buscar culpables, recuerden que la culpa es la del timo y la de las enfermedades autoinmunes. Hace poco vi una paciente que tiene una dermatitis de mucho tiempo de evolución. Les juro que la habían visto dermatólogos de todo tipo, mejor dicho, hasta internistas, y finalmente, como siempre, terminan donde el psiquiatra porque no hay nada que hacer y esto debe ser que es tuyo y no sé qué. Cuando empezamos a esculcar el momento en que empezaron a manifestarse este tipo de cosas, entonces ella se empieza a dar cuenta de que empezaron en un momento en que se sintió muy culpable porque a raíz de un comentario que hizo en su empresa por el desempeño de alguien, pues ese alguien perdió su puesto, y por supuesto ella empezó a sentirse muy culpable, a pesar de que no dijo nada que no fuera cierto e incorrecto, pues tal vez no lo dijo en el momento propicio ni en el escenario propicio, y eso fue tomado como algo que perfectamente podía haberse evitado en un momento determinado. Olguita, un abrazo enorme para ti, Olga Wilches, qué rico verte por aquí. Pues bien, esa mujer empezó a sentirse tan culpable que no pudo perdonarse, y 6 meses después había empezado su dermatitis. Cuando hacíamos o rememorábamos eso que había ocurrido, pues se nos ocurrió, bueno, si eso se desprendió de ese momento, es perfectamente posible que en una regresión nos vayamos a un momento como ese, donde de manera consciente, pero en un estado ampliado de conciencia, le permitimos a esa mujer que rememore ese instante, es decir, que proyecte aquí en su lóbulo frontal la película que desde atrás estaba evocando para traerla en este momento a su propia pantalla, y desde allí entonces fíjense lo que empieza a ocurrir. Sí, tengo consulta virtual y pueden conectarse ahí con mi asistente Melissa en el 310-654-4010. Hago esos paréntesis ahí para ir respondiendo. Lo cierto es que esta mujer empieza a evocar eso, y yo con un aparatico que se llama el FI3 empiezo a buscar, cuando ella está centrada en ese objeto del pensamiento, cuál es el área del cerebro donde a través del pulso yo localizo esa información. Imagínense como un archivo del disco duro que está allí conectado en el cerebro, pero que se quedó guardado. Si ustedes guardan un archivo en su computador, ahí se va a quedar hasta que ustedes no lo muevan, y con toda seguridad va a permanecer en el tiempo. Así que definitivamente allí está algo que está no resuelto, y que en un momento determinado, cuando yo lo evoco y con el pulso yo tomo la información, almaceno esa información con una técnica que se llama del FI3 y le empiezo a dar 2 goticas de esto que estamos explorando a nivel de esa parte de su cerebro donde se acumuló esa información. Ella empieza a tomarse 2 goticas, 2 miserables goticas, 2 veces al día. Ella me miraba cuando le entregué las goticas como con cierta decepción, como fue, pucha, yo me vine para esta consulta a esto, ¿no? Le dije, empieza y vamos a observar a ver qué ocurre. Tal vez unos 15 días después me dice, doctor, yo no sé si eso es casualidad, pero mire estas fotos, y me envía unas fotos
donde comparativamente yo diría había tenido por lo menos un 30, un 40% de mejoría. Y ella decía, pero esto cómo es posible, ¿no? Obviamente eso es posible porque lo que estamos dándole es su propia información para que se desensibilice a ella y cambie la culpa por una oportunidad de perdonarse y tal vez perdonar al ser con el que se involucró en ese momento, y entonces eso puede ocurrir. La respuesta hoy es absolutamente maravillosa. Esa dermatitis desapareció por completo, pero sobre todo desapareció el sentimiento de culpa que ella había cargado todos estos años, porque obviamente esa otra persona la pasó mal, realmente la pasó mal. Así que esa es la respuesta también para ti, Esneda, que me estás preguntando por la niña de 7 años, que puede tener alguna incidencia desde ese tipo de cosas. Las regresiones son absolutamente seguras, miren, y aclaremos aquí algo que es muy importante, ¿sí? Las regresiones son una técnica que se utiliza, el problema es que ha habido muchas falsas informaciones, para no llamarlas de otra manera, y entonces no tenemos que irnos a ver si fuimos en alguna época de la vida San Pedro o San Judas Tadeo o yo no sé quién más. Entonces no tenemos que irnos hasta allá, simplemente tenemos que conectarnos, ojo, con lo que somos en esencia, y eso lo podemos hacer de una manera muy simple. Eso lo podemos hacer de una manera supremamente simple para que eso nos permita definitivamente empezar a comprender que en verdad en un momento de relajación profunda tú puedes empezar a ver tu propia película e imaginar que hay una pantalla de cine ahí enfrente y simplemente vamos creando el escenario propicio. Obviamente primero hacemos una relajación profunda, nunca vas a perder la conciencia, nunca vas a perder la capacidad de controlar tus emociones, nunca vas a perder tu conocimiento de ti misma, ni nunca vas a hacer cosas que no desees hacer, por supuesto. Simplemente evocamos, y cuando llega el suceso dramático, lo que nosotros tratamos de hacer es que cambiamos esa imagen por una imagen hilarante, es decir, por una imagen que cause mucha gracia, por una imagen que hasta sea ridícula y absurda. Por ejemplo, en un momento determinado alguien le tiene miedo a las mariposas, por decir algo, y entonces convertimos esa mariposita, yo qué sé, en un perrito que le causa mucha gracia y que empieza a brincar y que cree que tiene alas como una mariposa. Entonces al final el paciente termina soltando la carcajada porque a veces la escena es tan ridícula que es eso lo que hace. Quitarle carga emocional a lo que en un momento determinado vivimos y experimentamos, y entonces al quitarle carga emocional, eso que se vivió de manera dramática ya se empieza a vivir de una manera tranquila y descomplicada, y por eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. Me encanta lo que me estás diciendo, Margarita, pues que estés mucho mejor con todas estas charlas. Es que ese es el propósito, y cuando hacemos una regresión lo que estamos buscando es eso, una mejoría, por supuesto, mucho más profunda de lo que muchas veces desde lo convencional podemos obtener en un momento determinado. Así que quede claro, esas regresiones no tienen absolutamente ningún riesgo, no tienen ninguna cosa especial, no se imaginen tampoco. De una vez resuelvo esa pregunta, no necesariamente es entrar en un estado de hipnosis profunda. A veces bajo hipnosis se hacen regresiones, pero no todas las regresiones implican un estado de hipnosis profunda. Muchas veces, como te digo, es simplemente ir guiando esos momentos para cambiar escenas, además de manera voluntaria y tranquila. Así que pensemos en esto. Ojo, crear imágenes de diferentes situaciones nos favorece enormemente, y para eso muchas veces nos valemos de lo que hemos llamado los pensamientos semillas, y esos pensamientos semillas lo que están haciendo es que algún día van a germinar y a crecer. Realmente allí estamos haciendo cosas muy importantes, porque muchas veces al meditar te da taquicardia. Miren, a veces es una experiencia desconocida, y muchas veces cuando uno se empieza a ser consciente de lo que debería hacerse de manera automática, porque eso lo maneja el sistema nervioso autónomo, entonces empezamos a sentir el latido cardíaco, y para nadie es agradable sentir su latido, ¿no? Por eso el corazón late espontáneamente sin que estemos pendientes de él, pero cuando lo sentimos entonces nos asustamos, y entonces eso lleva a que respiremos más lento y nos da ataque. Eso es perfectamente normal al principio cuando estás acercando
acercándote a la meditación, porque simplemente te estás familiarizando con una técnica distinta y puede que a otros les dé tos, a otros les dan fasciculaciones que son como temblorcitos en los músculos, a otros les da una sensación de desasosiego y otros hasta se quedan dormidos, ¿no? Eso es simplemente, digamos que el precio de aprender una técnica, pero sin que ponga en riesgo para nada tu vida. Me preguntan aquí, tengo un diagnóstico de cáncer de mama y lo que hice fue descubrir bondades de este. Me encanta eso que nos estás diciendo, porque es que es de verdad. Allí dice, encontré cosas muy bonitas para mi ser. Alguien en estos días en la consulta decía, no te imaginas cuánto le agradezco yo a esta enfermedad. Esta paciente, creo que lo conté en el live del lunes, tenía un microadenoma hipofisiario, es decir, un crecimiento de su glándula hipofisiaria que le generaba una menorrea secundaria. Ella me decía, no te imaginas lo que yo le agradezco a la enfermedad del haber llegado a mí porque he descubierto tantas cosas tan bonitas mías. Entonces realmente ahí empezamos a encontrar cosas muy bonitas. Sí hago regresiones en mi consultorio, digamos que eso expande todos los días, ¿sí? Respondo esa pregunta para seguir avanzando y es cuando se sube el colesterol y la presión. Miren, muchas veces, quien creyera eso tiene que ver muchas veces con el sistema de creencias. A veces es cierto que tenemos factores hereditarios, pero a veces también es cierto que nosotros empoderamos esos factores hereditarios de acuerdo a nuestras creencias o nuestras limitaciones. Y eso va a hacer que se manifieste o no un síntoma determinado que se va a traducir después en una patología específica. Así que cuando creemos, y de esto de volver a creer, significa, bueno, también crecer y sincronizarnos con la abundancia, con el perdón, con la independencia, a entender que, ojo a esto, la semilla se sacrifica para que crezca la planta y la noche definitivamente muere para que vuelva a amanecer. Cuando nosotros entendemos eso, realmente nos damos cuenta de que es que tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa volver a creer. Qué rico que todos los que estamos aquí en este momento pudiéramos hacer una especie de pensamiento semilla por nuestro país y pensar que es posible volver a creer en nuestro país. Todos los días estamos recibiendo cantidades de cosas muy complejas que nos llevan a que nos limitemos en muchas cosas. Camilo, ¿cómo estás? Un saludo súper especial. Voy a pedir un favor, me envías el link del código del curso de los 7 códigos, porfa, para que lo fijemos aquí, que también me estaban preguntando ahora. Bueno, entonces, les decía que en ese mundo en el que nosotros nos permitimos nacer de nuevo y volver a creer, pues entonces podemos volver a crear. Y volvemos a crear tanto en el plano físico como en el plano de las emociones, como en el plano de la mente, como en el plano de todo lo que nos involucra a cada uno de nosotros. Pensemos en eso. Cuando ustedes precisamente se involucran en este tipo de pensamientos que siempre están afirmando, eso nos está llevando a potencializarnos de una manera que ustedes no se imaginan lo que significa. Ayer estaba grabando un podcast para alguien muy, muy, muy especial y esa persona a mí me encantó, porque cuando me contactó por las redes a ver si la podía acompañar haciendo ese podcast, lo hizo muy tímidamente, como quien dice, me va a decir que no, pues, pero intentemos. Y me encantó porque yo pasé por muchas de esas cuando estaba apenas empezando en esto de mis lives y digamos que había un número muy reducido de seguidores y todo eso. Entonces, fíjate que le dije, claro, lo hacemos, vamos a hacerlo, y separamos la fecha y tal, pero ustedes no se imaginan. Cuando yo llegué a su oficina que grabáramos, ella me dice, ay, no lo puedo creer. Entonces yo dije, ay, yo tampoco. Y desde ahí nos la gozamos y fue un podcast que pronto voy a compartir con ustedes cuando ella termine de editarlo, para que nos lo gocemos también y para que hagamos de todos estos momentos eso que podemos. Me encanta, Esneda, lo que estás diciendo. Mi país hermoso, somos más los buenos, los positivos, saldremos adelante, y por eso quiero que estos minutos finales nos conectemos con otra cosa. Ay, el doctor, me hicieron recordar aquí también de eso, me encanta, qué bueno. Entonces, fíjense, ojo, sincronizarnos con el perdón, sincronizarnos con retirar esa nube para salir de ese abismo, volver
¿Se acuerdan cuando uno está de viaje en el hotel por allá, en esas épocas del final del año, que se hace la noche de fantasía, creo que es que se llama? Entonces es la fiesta de fantasía y todo el mundo se pone su mejor traje, porque realmente en esa noche de fantasía nosotros tenemos que ponernos el traje del respeto, de la honra por nuestra existencia, el traje del optimismo, el traje de las gracias por todo lo que nos ocurre, el traje de volvernos a encontrar en cada momento, el traje de las posibilidades, el traje de las potencialidades. Eso, gracias Camilo, voy a fijar este comentario allí, el de Camilo. Ese es el del curso de los 7 códigos que me siguen preguntando por él. Ahí pueden ustedes llegar y acceder a él y de esa manera adquirir ese curso que de verdad fue muy bonito, y estamos planeando cosas todavía mucho mejores para la gente que ya lo adquirió y los que lo van adquiriendo, porque vamos retroalimentando esa información. Les tengo una sorpresa dentro de muy poquito para esto, pero bueno, de eso hablaremos después. Volvamos a esa noche de fantasía. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos ese traje y nos permitimos que regresen los abrazos? ¿Qué tal si nos permitimos que las miradas sean más cercanas? ¿Qué tal si le cambiamos la piel a nuestro planeta? ¿Y qué tal si nos volvemos a conectar con la sabiduría, con la intuición, con el misticismo para poder lograrlo? ¿Sí? Entonces, yo siento que es muy importante. Gracias, Ana, por la mención que estás haciendo, que es difícil este proceso de soltar, pero ayuda mucho escucharlo. Qué bueno, es que es verdad. Y cuando a ti alguien te escucha hablando de lo que yo estoy hablando, es decir, cuando tú retransmites esta información, alguien más se puede beneficiar. No lo olvides, porque eso ya es algo fundamental, fundamental, y es nuestra responsabilidad. Así que yo los quiero invitar a todos a que terminemos en esta charla de hoy con una pequeña meditación, donde nos conectemos con esa posibilidad de volver a creer y donde le regalemos a nuestro país por lo menos unas palabras de aliento, de alegría, de optimismo, de ganas de salir adelante y de saber que es perfectamente posible hacerlo. Yo los invito a que nos dispongamos en este momento de manera generosa para que realmente a través de esto cada uno de nosotros pueda hacer su aporte y podamos volver a creer. Llevémonos las manos a nuestro cuarto centro. Recuerden que las manos son la prolongación del corazón, y en ese corazón está el centro del amor, ese centro que nos permite a nosotros emitir un campo electromagnético tan potente que es capaz de generar una especie de autopista en la que todos los que estamos aquí conectados y los que no, y los que se van a conectar luego, puedan también encontrar ese campo magnético que estamos emitiendo todos y cada uno de nosotros, pero ya no con la simple sumatoria de las partes, sino que esto es una proyección exponencial para que permitamos que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro sentir sea transmitido a todos aquellos que están en una frecuencia específica, pero también que puedan despertar esa frecuencia en quienes están vibrando mucho más bajo. Visualicemos nuestro planeta como si estuviera cubierto por esa nube oscura. Y por supuesto, dentro de nuestro planeta visualizamos a nuestro país, por donde también está pasando esa nube oscura, esa nube compleja, esa nube de las polarizaciones, esa nube del separatismo, esa nube del dolor, de las guerras, esa nube del desprecio, esa nube que nos aleja del propósito común y de la misión fundamental, que es la del plan mayor. Esa nube que no nos permite entender que solo a través del vínculo sano, íntegro y esencial podemos volver a encontrar el ser que somos y la humanidad que habitamos. Y visualicemos como si cada uno, al extender su mano derecha, fuera moviendo un poco esa nube que está atravesando por nuestro país y nuestro planeta, y la empezamos a devolver a la galaxia mucho más allá de nuestro entorno, de nuestro planeta, y que a través de esa imagen que estamos creando en este momento, recuerden que cuando una mariposa mueve sus alas en Hong Kong, puede desatar una tormenta en Nueva York. Asimismo, cuando hacemos este movimiento, visualizando que esa nube se va alejando de nuestro entorno y que damos cabida
a que llegue la primavera, esa que tanto hemos estado esperando, pero la primavera no solamente estacionaria, sino la primavera de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, de nuestras ilusiones, de nuestro plan mayor, de nuestra coexistencia como seres individuales pertenecientes a una gran agrupación que se llama humanidad. Cuando somos conscientes de que estamos corriendo ese velo, empezamos a notar y ahora visualizamos como si esa luz llegara a cada uno de nosotros, una luz muy brillante, una luz blanca muy brillante, que es como un sol que proyecta esa luz brillante y que llega a conectarse con nuestra epífisis en la coronilla y que a través de la epífisis desciende a nuestro corazón en la parte posterior entre los omóplatos y desde allí se proyecta a nuestro sexto centro, el centro del entrecejo, para proyectarla como esa luz maravillosa que estamos tratando de contagiar para toda la humanidad, y visualizamos que esa luz llega a nuestros gobernantes, a quienes toman decisiones en este país para que salgan de ese momento de oscurantismo, para que salgan de ese momento de anquilosis, para que salgan de ese momento que los lleva a que su ego nuble su capacidad de razonar, y por eso también lo llevamos a todos los rincones de nuestro país, donde en este momento tantos seres lo necesitan, porque hay violencia, porque hay hambre, porque hay desigualdad, porque hay dificultades y porque realmente necesitamos con esa luz sembrar la llama de la esperanza, de la ilusión, de la fe, de la certeza, de la convicción total. Y desde nuestro corazón entonces llevamos esa emoción del amor incondicional, soñando que este realmente puede ser el mejor rincón del mundo porque aquí nos puso Dios y realmente de nosotros depende que esa sensación de plenitud, de alegría que ahora está en nosotros sea extendida y compartida con todo nuestro pequeño entorno y a su vez ese entorno compartido con otros muchos más grandes entornos, de tal forma que al final todo nuestro planeta se vea beneficiado por esa luz que parte de menos de la raíz cuadrada del 1% de la población, una población infinitamente pequeña pero suficiente para cambiar la realidad de lo que nos está ocurriendo y para entender que en verdad todo esto es posible, porque volver a creer es volver a conectarnos con nuestro ser, es volver a conectarnos con lo que en esencia somos, relegando y dejando atrás aquello que no nos pertenece, aquello que nos había puesto un obstáculo y que ahora superamos en la firme convicción de que desde nuestro ser brotan palabras de amor, brotan sentimientos contagiosos de alegría y felicidad, por supuesto de compasión y de comprensión amorosa, y que hacen que vayamos disipando ese mundo de las sombras. Siempre cuando te vayas a dormir, lleva esa luz a tu sexto centro, lleva esa luz al centro del entrecejo y mantén tu mente siempre firme en la luz para que cuando amanezca, después de ese momento de la noche, volvamos a comenzar ese día desde la luz y siendo portadores de luz. Y somos conscientes de que en nosotros está esa necesidad, esa responsabilidad y sobre todo esa posibilidad. Respiramos profundo y lentamente y damos gracias por esta oportunidad de servicio y por poder encontrar receptores en este universo, en este planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pequeño entorno, para empezar a soñar y a volver a creer que es perfectamente posible que todos avancemos de una manera armónica, serena, tranquila y sobre todo repleta de alegría. De nuevo respiramos profundo y poco a poco vamos abriendo los ojos y nos vamos conectando con ese ser maravilloso que habita en nosotros, conectándonos con el ambiente, con el entorno que nos rodea, siendo conscientes de que ahora ese entorno está enriquecido por un patrón vibracional y que de nosotros depende realmente que, como en los
7 códigos de la energía, cada uno pueda emitir un patrón energético suficientemente grande como para que entre todos podamos de verdad avanzar. Gracias, gracias a ustedes por esos abracitos, por esos trocitos de sol también. Gracias porque es que en verdad en esos pequeños solecitos que cada uno de nosotros representa, estamos creando el más grande de los soles. Ese sol que en verdad está esperando porque nosotros tomemos las decisiones correctas. Los invito a que conozcan su energía, a que conozcan factores muy importantes que nos permiten potencializar a ese ser que somos y realmente podemos saber que podemos en nuestro interior fabricar todo lo que es perfectamente posible. Por eso otra vez la invitación a que realicen ese curso de los 7 códigos, ahí está el link, por eso se los dejamos allí pegados, porque realmente con eso creo que todos estamos aportando muchísimo, muchísimo a todo esto que estamos viviendo. Gracias a todos, gracias por compartir, sigan compartiendo, ya saben, queda colgado en el canal de YouTube y por eso la invitación es a que de verdad nos conectemos de corazón con todo lo que somos nosotros como seres humanos y como seres que perfectamente podemos volver a creer. Una feliz noche para todos y nos vemos el lunes próximo, Dios mediante. Chao, chao.